Barcelona, Eleonora Lansilota. No voy a reproducir aquí su largo currículum, sino que vamos a dejar que su frescura y su duende hablen por sí mismos. A mí me habló hace 8 años y me abrió la perspectiva de tal forma que mi vida nunca volvió a ser la misma. Pero pa' bien. Hay que dar el aviso. Por el encierro, cuando se supone que íbamos a estar menos atareadas porque no tenemos que ir al trabajo, resulta que estamos inundadas de tareas, videollamadas y rifirrafes en las redes. ¿La vida virtual está desplazando a la vida real? La vida virtual en este momento yo creo que es casi como, la tenemos absolutamente entrelazada con la vida real. Tenemos en este momento generaciones que han nacido, como yo digo, casi digitalizados en todo sentido, ¿no? Lo vemos con los bebés que hacen así con el teléfono y que lo van moviendo. Realmente yo tengo 2 hijos que han nacido en generaciones muy diferentes, tienen casi 8 años de diferencia de edad. Entonces la adolescente nació cuando recién empezábamos a tener el wifi en la casa, ¿no? De una manera mucho más fluida, todavía teníamos los teléfonos de botoncitos, y noté mucho la diferencia, no de cómo yo quisiera criarlo, sino de la lucha que tenía que tener a nivel de todo el condicionamiento social por esta digitalización de la vida, ¿no? Entonces ahora está pasando algo muy importante, que es que nos estamos quedando en casa. En algunos momentos las pantallas en general son las que nos ayudan a las madres, sobre todo a las madres que tienen que en este momento teletrabajar y no pueden tener otra persona que se pueda quedar con los niños, con lo cual están siendo un salvataje en cierto sentido, y entendemos que tiene que ser de esta manera. El gran problema es cuando lo digital acaba inundando todo, incluso los espacios amorosos y de presencia exclusiva, de atención exclusiva para con los niños. Yo creo que lo más importante es que en la mayoría de los casos, como lo digital nos ha inundado tanto, nos hemos olvidado de que la presencia es necesaria, y en la mayoría de las casas la tele está encendida como algo normal y algo habitual. ¿Sí? Si ahora le sumamos que la tele está encendida, porque además tenemos que ver las noticias, y en las noticias estamos recibiendo, como vamos a ir viendo luego, un montón de discurso, de miedo, de guerra, tenemos que luchar contra esto, tenemos que ser fuertes, tenemos que salir adelante. Los niños están escuchando todo el tiempo esta situación muy caldeada a nivel social, y están en una misma situación que nosotros, están encerrados, con lo cual no estamos compensando la salida al patio del cole o la salida a los parques, no estamos compensando ni siquiera con las actividades deportivas o actividades extraescolares que con suerte algunos niños pueden tener y pueden ser maravillosas. En este momento no lo estamos pudiendo compensar con eso. Y luego muchas madres y padres dicen o decimos que nuestros hijos pasan demasiado tiempo colgados de una pantalla. Esto, ¿no? ¿Es un problema de los niños o de los padres? ¿Qué nos pasa con esto? Yo creo que, a ver, la verdad no podemos generalizar, ¿sí? Porque creo que hay una parte de la sociedad que está, sí, trabajando por esa enorme conciencia de que los niños no estén con pantallas, pero la mayor parte de la sociedad en este momento está funcionando con pantallas, y cada vez desde que los nenes son más chiquititos. O sea, tenemos pantallas con los bebés. A mí me impacta, me da escalofrío hace ya varios años sentarme alguna vez en un restaurante a comer y ver que cada vez más, y como norma general, las familias ponen a los niños, a los bebitos, con un iPad a comer, o con un teléfono móvil, o con unos dibujitos. El problema de esto es, ¿qué está reemplazando la pantalla? ¿De qué nos está privando? La pantalla nos está privando de cosas que son realmente importantes para la construcción del yo, para la conexión con las emociones del ser humano. Es decir, si yo tengo un niño que está haciendo un berrinche y que se está conectando, por ejemplo, con la emoción de la rabia, y le pongo rápidamente un iPad, entonces ese niño se va a volver el día de mañana no solo un ser humano desconectado de sus emociones primarias, se va a volver un ser humano más dócil, más manipulable, que es lo que a las grandes esferas un poco les interesa. Entonces estamos absolutamente idiotizados por la pantalla. ¿Y quién lo ha construido? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay que entender que para nosotros es una lucha en este momento, porque imagínate,
cuando yo iba a comer a un restaurante con mi hija mayor, no había niños mirando pantallas. En este momento voy a comer a un restaurante con mi hijo menor y hay 4 mesas alrededor con niños mirando dibujitos. Entonces mi hijo me dice, mamá, quiero el móvil. No, nosotros no comemos con el móvil, ni miramos dibujitos con el móvil. Pero claro, tengo que sostener esa lucha durante 1 hora y media, cuando lo más normal para él, cuando sus neuronas espejo lo que están registrando es niños comiendo con el móvil en un restaurante. Esto es un poco exactamente igual que lo que hacemos con la contaminación de la tierra. ¿Qué está pasando ahora? Hemos frenado en seco todos al mismo tiempo. Como todos hemos frenado, la tierra empezó a respirar de otra manera. Los animales salvajes empezaron a salir y a ocupar los espacios. ¿Qué pasaría si todos frenáramos en seco con las pantallas? ¿Qué pasaría si todos tuviéramos como norma que realmente a un niño que está con su cerebro en crecimiento, que tiene que hacer un montón de conexiones neuronales, para lo cual necesita un montón de ácidos grasos, no le vamos a poner pantallas como norma? Porque esas pantallas van a hacer que se coman sus ácidos grasos, porque va a estar recibiendo quizás imágenes no adecuadas, porque se va a estar nutriendo de algo que en el fondo anula lo más profundo que tenemos y lo que yo creo que como seres humanos hemos venido a experimentar esta vida, que son las 4 emociones básicas. Si estamos anulando rabia con pantallas, si estamos anulando miedo, si estamos anulando incluso tristeza, no, no te pongas triste, vamos a ver un dibujito, pero hombre, ¿qué te pasa? No te pongas así. Es muy habitual que le digamos esto a los niños. Y a veces en las mismas familias nos encontramos con esta lucha. Cuando nosotros empezamos hace 12 años el curso de Crecer Criando, yo les decía a las chicas, es una frase que hemos utilizado mucho, primero ser feliz, después comer sano. Esto lo empecé a decir porque me encontraba que en muchas familias, no sé, el marido, por decir un estereotipo, porque podría ser la mujer, ¿no? Pero en general somos las mujeres las que estamos queriendo cambiar alimentación, en los niños, etc. Entonces el marido seguía tomando su leche de vaca, su Coca-Cola, sus cervecitas, su chocolate después de comer, su salchichita, y la mujer, no, le compraba a los niños leche vegetal, les daba las salchichas de tofu, los quería hacer vegetarianos. Entonces, en la misma comida, recuerdo que había una familia que comían por separado. El marido se comía sus cosas, su comida, su bebida, y la niña se comía las suyas. Claro, para mí implicaba mucha más separación en esta familia y el quiebre que le estábamos dando como imagen a esa niña era mucho más grande que los beneficios de esa alimentación sana. Le estábamos diciendo, papá lo hace mal, o papá no es correcto esto que hace, y nosotras comemos esto, estamos divididas, somos de otro equipo. Entonces, con el tema de las pantallas, empieza a pasar esto a nivel de las familias también. Mis amigos, pacientes, mucha gente me dice, claro, tenemos que luchar contra, entre comillas, los propios abuelos, para que si se quedan en la casa de los abuelos todo el día, no estén los niños todo el día frente a la tele, porque hemos perdido a través de las pantallas algo que ya teníamos como seres humanos bastante mermado, que es nuestra innata capacidad de juego. Que con suerte espero que en el confinamiento tengamos algunos momentos para empezar a recuperarla. Muchas veces nos encontramos repitiendo dinámicas familiares con las que no nos sentimos a gusto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, qué podemos hacer para mejorar nuestra situación y la de nuestros niños durante el confinamiento? ¿Podríamos quizá abrir un laboratorio de juegos? Mira, Laurita, ¿puedo decir palabrotas en esta entrevista o no se puede? ¿Nos las publicarán? No lo sé. La verdad que Dale, luego ya ponemos el pitido si quieres. Ponemos pitido, no tengo ni idea. Porque en el fondo, una de las cosas que hablábamos el otro día en el grupo de Crecer Criando en Cuarentena, es que ni yo ni nadie hemos aprendido a ser terapeutas en la cuarentena, ni madres en la cuarentena, ni pedagogos en la cuarentena. Entonces, algo que está pasando también mucho, que desde que empezamos a estar en casa, por lo menos en España, pero bueno, vamos a hablar para todos los países, porque después de España y antes de España, más o menos todos los países hemos acabado en la misma situación. Y
En España hemos empezado a ver cómo cada vez en los chats de WhatsApp de los coles, en la tele, o lo que sé, yo no tengo tele, pero me parece que más o menos también en internet, empiezan a aparecer, que si las 50 ideas para hacer con los niños, que si las 84 recetas para que te tires un pedo al aire y no te aburras en el confinamiento. Y la verdad es que nadie nos estamos aburriendo, menos las que están teniendo y los que están teniendo que teletrabajar mientras están confinados. Los que no están teniendo que teletrabajar se quedaron sin trabajo, con lo cual están en un ataque de nervios absoluto, viendo cómo resuelven la situación, en el medio con los niños en casa, con el gobierno que nos va diciendo que por ahí los niños no van a terminar el curso escolar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha empezado a ver acá? Como pasa para mí en las redes y hace tiempo. Una plaga virtual de deberías. Deberías hacer esto, deberías hacer las 58 cosas, las 84 recetas. Y claro, a mí me da miedo esta pregunta que me haces, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para mejorar nuestros problemas históricos ahora que estamos en confinamiento? Yo en confinamiento me hice una lista de cosas que quería hacer. Yo quería arreglar el lavadero, arreglar debajo de la cama, ordenar el trastero, ordenar los muebles de los cajones del baño, jugar con los niños a estos juegos de mesa que no habíamos podido jugar tantas veces, inventarnos juegos corporales, cocinar tales recetas. Yo solita ya tenía esa lista. Además nos montamos que si la entrevista, que si el grupo de Crecer Criando en Cuarentena, que atender los pacientes. Y en el fondo, casi me resultaba gracioso cuando me empezaban a aparecer en los chats, no sé, el otro día me mandaron, ¿no?, las 50 ideas de cosas que puedes hacer con tus hijos en casa. Yo pensaba, a mí no me da tiempo ni para leer el artículo. Yo estoy igual. Claro, porque si estamos en presencia con los niños no tenemos tiempo de leer el artículo. Así que la verdad, si yo te pudiera ser muy honesta, que como le decía a mis pacientes estas 2 semanas, no quise publicar esto porque me da vergüenza, no quería que pareciera una estrategia de marketing, pero si te pudiera ser muy honesta, lo que yo creo que podemos hacer para mejorar nuestra estructura de toda la vida, ahora en el confinamiento, hagan terapia. Porque yo creo que este es un momento en el que hay, a ver, no es que digo que todo se solucione con terapia, quizás terapia vamos a englobarlo en una estructura de autoconocimiento, de automirada, pero también en la que el otro nos muestre sombra, nos muestre lo que no vemos. Porque de verdad, con mis mismos pacientes, consultantes, clientes, como quieras llamarlo, que he tenido todas estas semanas y que veo a nivel presencial, o por WhatsApp o por Skype habitualmente, en el momento del confinamiento, las cosas que se abrieron fueron impresionantes, de un nivel de profundidad brutal, porque si hemos apagado un poco la tele y si hemos restringido un poco nuestra locura con las pantallas, no nos quedó otra que estar de verdad yendo para adentro. Así que yo estas semanas dije, estoy trabajando con un coterapeuta que se llama confinamiento. Y lo tengo ahí todo el tiempo apuntalando a mis clientes porque no hay manera de distraerse. Entonces ahora es posible que pueda salir lo más maravilloso de nosotros y lo más denso. Ahora, claro, si estamos hablando de dinámicas que nos dificultan el día a día, de dinámicas amorosas, relacionales, con la pareja, con los hijos, etcétera, etcétera, evidentemente estas dinámicas todas se van a acrecentar, pero todas, tanto las positivas como las negativas. Entonces, mi propuesta en el fondo también, que esta ya es una propuesta quizás un poco más terrenal, y es una propuesta que me encanta, es dejar un poquito en segundo plano. Porque vamos a estar en picos así. Todo el mundo lo habrá visto a medida que ha ido pasando el confinamiento, sobre todo los que vivimos en ciudades, los que viven sin una posibilidad de que los niños estén un poco al sol, nosotros, de tumbarnos en una terraza, de jugar a la pelota, de salir a correr. Claro, evidentemente la limitación de movimiento genera un estado emocional complicado. Entonces, cuando el pico de lo no positivo, por decirlo de algún modo, sale, también es importante decir, bueno,
pongo en segundo plano esto. No alimento tanto este bicho pegajoso que me va diciendo, ay, mira, qué mal que estás, qué mal que lo haces, qué mal que lo hace tu marido, qué desastre, porque también es el momento de mirar, vale, ¿y qué sí? No, hace un ratito hacía una sesión con un cliente y le decía, bueno, esto es todo lo que no con tu mujer, pero ¿cuáles son los sí? Y bueno, nos gusta compartir con los niños, y bueno, el sexo. Bueno, dale, entonces esta semana te vas a ocupar de lo que sí, lo vas a aumentar un poco más. Si estás compartiendo con los niños y el momento de juego está siendo estupendo, pues lo vas a llevar un poco más al límite. Y si estás haciendo el amor y antes te demorabas 20 minutos en hacer el amor, pues ahora 40. Una manera de decir, ¿no? Te escucho y suena un poco como música para los oídos, ¿no? Como el permitirse bajar un poco el nivel de exigencia, ¿no? Que tenemos todos encima. Encima en un momento como, como este que estamos atravesando, ¿no? Que justo Una que dices, necesidad de control. toda se El nivel de acrecenta. exigencia, perdona Laura, el nivel de exigencia y la necesidad de control. Justamente el otro día conversábamos esto, porque, claro, ahora nos ha empezado a pasar que por primera vez en la historia, y no quiero sonar exagerada con decir esto, pero te lo voy a decir, te diría que con conocimiento de causa, por primera vez en la historia de la humanidad, porque es la primera vez que tenemos una pandemia con WhatsApp, Internet, estamos conectados con todo el mundo. Entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, podemos ser bastante conscientes de que todos somos uno y estamos todos en la misma situación. Algunos en situaciones más difíciles que otras, pero estamos todos en la misma situación. Entonces, bajar un poco la exigencia para los que somos más controladores, ¿cómo lo podemos desarrollar ahora? Cuando vemos que todo el mundo está en la misma situación, tratamos de calmar un poco. ¿De qué manera tratamos de calmar? El otro día hablábamos del control y una paciente me decía, yo que me estoy volviendo loca porque la niña tiene que hacer deberes, yo tengo mi necesidad de tenerlo todo controlado, de que esté todo organizado, de que la casa esté ordenada, de que pa. Entonces yo le decía, bueno, esa necesidad de control tú ya la conoces. En el caso de esta persona, pero en general todas las extremas necesidades de control, y por supuesto vienen de nuestra infancia, ¿no? De nuestro personaje, de cómo hemos tenido que actuar, de cómo hemos buscado el amor, de cómo nos hemos sentido amados, paradójicamente amados, por ese sistema familiar, de cómo nos hemos sentido incluidos porque teníamos que hacerlo todo estricto, controlado, porque teníamos que ser eficientes, porque teníamos que rendir, porque fuimos educados en una educación dual, en la que hay algo que está bien y algo que está mal, hay alguien que tiene la culpa de lo que se hizo mal. Entonces, con toda esta necesidad de control que ahora nos queremos sacar de encima, es mentira que nos la queremos sacar encima. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que este síntoma al que llamamos necesidad de control o exigencia nos dio la vida, nos mantuvo vivos, nos hizo paradójicamente sentirnos amados, aunque no fuéramos amados un huevo por esta necesidad de control. Entonces, ¿qué mejor momento, repito, que este, que lo único que está sucediendo es que no podemos salir de casa? Todas las conspiraciones alrededor de ello son aparte, pero lo que está sucediendo, como decías vos el otro día, es no podemos salir de casa. ¿Qué momento más maravilloso para que ese control se pueda aflojar un poquito? Y para eso, volviendo a lo de las pantallas, necesitamos obligarnos a hacer un alto en el camino. Yo no sé si podríamos tomarnos, incluso te diría, dieta de pantallas. No sé, viernes, sábado y domingo no voy a encender ni el móvil, ni la tele, ni el ordenador. Claro, más de uno que me está escuchando, ya estoy escuchando que más de uno me decía, estás loca, tiro a los nenes por la ventana, me separo a mi marido. Nos cambia la vida seguro, pero seguro. Pero tú sabes que ese es un gran mecanismo acrecentador de conciencia. Hace muchos años, cuando yo me vine a vivir con mi pareja a Barcelona, peleábamos muchísimo. Bueno, no sé, siempre peleamos mucho porque somos dos tanos revoltosos, pero peleábamos mucho más cuando empezamos a vivir juntos. Y me acuerdo que una amiga querida, psicóloga, me dijo,
claro, linda, ustedes lo que necesitan es una tele. Y yo del otro lado del teléfono me quedé como pensando, ¿me lo está diciendo en broma? ¿Me lo está diciendo en serio? Y sí, evidentemente me puse a pensar que la gente que está en la tele distrae todo lo que nosotros veíamos que de nuestras emociones primarias salía afuera. Pero es que esto que mi amiga me estaba diciendo, con todo el cariño del mundo, un poco irónicamente y un poquito de verdad, es lo que hoy estamos haciendo con los niños, es lo que hoy estamos haciendo con las pantallas. ¿Y qué nos pasa? Que los adolescentes crecen con una pantalla, te lo muestro con el telefonito, ven el mismo movimiento en nosotros, entonces no se sabe si estamos mirando Facebook, si estamos mirando a Instagram, si estamos mandando a la mierda al jefe, si nos estamos peleando con el padre, no se sabe muy bien, porque el movimiento de los deditos es el mismo. Entonces aquí, con el tema este, viene un añadido, que es, ok, ¿y cómo entonces aprendimos? Si no pudieron estos adolescentes de pequeños usar esas neuronas espejo para aprender lo relacional, para vivir las emociones, ¿qué hacen hoy en día? Se ponen de novios y se pelean y se dicen las peores cosas que se tienen que decir, todo por WhatsApp. Después se juntan el uno con el otro y no saben qué hacer. Yo no sé si tú has tenido la posibilidad de ver grupos de adolescentes en este momento. Salen y unos están mirando el móvil. Algunos, excepcionales, que no tienen en ese momento el móvil en la mano, están mirando a los que están mirando el móvil. Y algún otro colgado está mirando al infinito y después viene a terapia. Son los alta sensibilidad que me dicen, no tengo con quién relacionarme, me siento excluido. No, es que no te sientes excluido. Los demás son inválidos emocionales, andan en silla de ruedas, todos mirando las pantallitas, moviéndose a través de las pantallitas y juntándose a compartir redes sociales. Esto es lo que está pasando en la adolescencia hoy en día. Esto es control puro y duro. No tenemos capacidad de conectarnos con las emociones. La necesidad de control es, en el fondo, una dificultad de haber recibido el sostén y la contención en el fluir de nuestras emociones cuando éramos pequeños. No tuvimos a alguien que ampare, que reciba esa rabia, alguien que reciba ese berrinche, alguien que reciba amorosamente ese miedo y que no nos diga, no, hombre, pero no pasa nada. Necesidad de control, asegurada. Claro, y para quien sufre esas emociones tan potentes es la oportunidad maravillosa para evadirse, ¿no? De eso que nadie está dispuesto a recibir, ¿no? De eso que me deja solo, porque si yo estoy con mi rabia y justo alguien me acompaña o la recibe, tiene un cauce, no me siento solo, ¿no? Entonces, cuando yo me siento solo porque no tengo a nadie dispuesto a conectar ahí, pues entonces sí, la salvación tiene forma, es esta, ¿no? La salvación es esta. Y luego otra cosa también que estaba pensando en escucharte es que, bueno, esto que nos pasa a todos los humanos de ver, ¿cómo es el dicho, ¿no? Como la viga en el ojo, ¿cómo es? No, la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio, ¿no? Entonces te estaba escuchando hablar de los adolescentes en grupo, todos con su pantalla, y qué nos pasa a los adultos también, ¿no? Y entonces me surge como, siendo realistas y bajando exigencia, a ver, yo creo que todos estamos rodeados de pantallas y yo personalmente no conozco a nadie que esté, que no se relacione con las pantallas, ¿no? Entonces, nos falta como inventar una manera de relacionarnos con las pantallas que no nos separe del otro, ¿no? Porque luego nos vendemos la moto de que no, es que conecto con el otro por la pantalla, cuando realmente lo que está pasando en el aquí y ahora, que es lo único real, es que nos está aislando, ¿no? Entonces, esto yo creo que Creo nos que da un enorme... somos unos analfabetos de las pantallas. Somos unos analfabetos de la conexión a través de las pantallas. Y espero, me gustaría decirte que las próximas generaciones a nosotras quizás van a empezar a tener esta conciencia, no solo de cómo las pantallas nos comen los ácidos grasos
eso nos impide el desarrollo del cerebro, eso nos impide una cierta tranquilidad, de cómo las antenas nos están descontrolando, como a las abejas que no saben volver a la colmena cuando les pones un móvil en la colmena. O sea, no solo espero que las próximas generaciones sean conscientes de esto, sino que también hay otra parte de las próximas generaciones que ya va a venir absolutamente anestesiada, absolutamente dócil y manipulada, porque no van a tener el contacto real con esas emociones primarias. A mí me da mucha pena decirlo. Bueno, yo espero que quebremos primero, Eli. Hay que romper algo primero. Yo aquí, dime, guapa. Yo espero que cambiemos primero. Lo que pasa es que hay días que me levanto un poco más fatalista y me da mucha pena, Lau. Yo aquí, mira, esta mañana mi hijo me vio con el móvil muy pronto y me dijo, mami, acuérdate. Y ya está. Hay vida, sí, es verdad. O sea, mami, acuérdate, me trae lo que yo le digo, no vida, ya no vemos más dibujos porque no es bueno. Las pantallas no son buenas, no es bueno para el cerebro, le digo, tiene 4 años, no es bueno para el cerebro estar tanto tiempo con la pantalla. Claro, él me ve, mami, acuérdate, ¿no? Y es como, wow, como no tengo nada más que decir y allá que lo suelto. Me da muchísima rabia, ¿eh? O sea, Claro, que no podemos predicar con el ejemplo. Yo soy malísima predicando con el ejemplo porque encima las autónomas tenemos que trabajar con el teléfono, nos escriben nuestros clientes y ¿cómo hacemos? En algún momento tenemos que trabajar, somos madres, entonces no nos vamos 8 horas a la oficina. Tratamos de ir viendo en qué momento le podemos encontrar la vuelta para trabajar con el teléfono. Lo que pasa es que de ese trabajar con el teléfono luego te llegan 8 mensajes de otra cosa que no era trabajar con el teléfono y la rueda no deja de girar nunca, ¿no? yo creo que el tema que está aquí debajo es la adicción, totalmente, ¿eh? O sea, el vacío... Esto es, la base adictiva, que es una falta de mirada. Y si en la falta de mirada lo que tengo es una pantallita permanente, ¿no? Una madre que todo el tiempo me está mirando, entonces la base adictiva es lo que tenemos que trabajar. ¿Qué pasa? Que la base adictiva, yo creo que en el ser humano, porque hay tanta falta de mirada real y de presencia auténtica, es un poco, te diría, Laura, como la ecología. A todos nos va cómodo seguir usando plástico. Y más o menos el plástico se sigue usando. Y claro, como mueve millones, entonces, pues ningún país prohíbe el plástico. Y lo mismo pasa con las pantallas. A todos nos va cómodo seguirlo usando. Hay poca gente relativamente que todavía tiene conciencia de lo nocivas que pueden ser las pantallas, pero por otro lado también nos dan muchas ventajas. Entonces esto es como todo alimento que comemos. A mí me pueden parecer muy buenas las zanahorias, pero si mi dieta es 98% de zanahorias, me voy a morir. Creo que lo que no estamos sabiendo es hacer la famosa dieta de pantallas, porque no hemos tenido nosotros, los adultos de hoy que estamos usando pantallas, no hemos crecido con esta conciencia. Por eso te digo, idealmente espero que en el futuro, así como se da educación sexual en las escuelas, que tarde estamos para dar una educación sexoafectiva, porque estamos dando una educación sexual a nivel profilaxis, pero no estamos dando una educación sexoafectiva real. No estamos hablando a nuestros hijos y a nuestros jóvenes de sexo con amor, no estamos abriendo espacios de comunicación. No digo que no haya parte de la sociedad que lo esté haciendo, pero realmente a nivel gubernamental esto todavía no se ha implementado. Por eso digo que idealmente, ojalá el día de mañana, esta misma profilaxis que hacemos con lo sexual, la hagamos con las pantallas. Somos realmente poco conscientes. Yo veo a todos esos padres poniendo a sus niños en el iPad desde que tienen 8 meses, 5 meses, con la tele encendida, y de verdad, hay veces que me cayó la boca, pero el 10% de las veces, la mayoría de las veces quiero acercarme y decir, bueno, es que no sabes lo que le estás haciendo al cerebro de tu hijo y lo que te estás haciendo a ti en el futuro. Porque estás acompañando a un ser humano anestesiado emocionalmente. Hace un tiempo íbamos en un tren, cuando todavía teníamos la suerte de poder ir en tren, ahora no porque estamos confinados, ¿no? Íbamos en un tren con mi hija y nosotras íbamos conversando.
No me acuerdo, ella tenía unos 11 años. Entonces había un chico de unos 14 años, más o menos, al lado de su padre. Mi padre estaba con el teléfono. No sé, mirando las noticias. Íbamos en esos vagones de 4. Yo la verdad que tenía ganas de decirle, no sabés lo que te estás perdiendo. Estás creando tu propio monstruo, porque en este momento te estás perdiendo algo increíble, que no suele pasar con un adolescente, que es que el tipo esté sentado al lado tuyo, sin hacer nada, quietecito, porque no le queda otra que el viaje en tren, y te estás perdiendo una enorme posibilidad de hablar y de conectar con tu hijo. Y no te quedan muchos penales para terminar el partido. A los 16, 17 años te vas a decir, chao, viejo, no me hables mucho, dale, ¿cuándo termina? No vamos a ser interesantes ya para nuestros hijos. Si te quedan 3 penales, jugátelos. No, espera, porque estoy mirando las noticias. Y esto lo vemos cada vez y con niños más pequeños. Estamos desconectados. Entonces ahora tenemos la posibilidad de que estamos en casa. ¿Qué vamos a hacer con esto? Yo creo que hay una parte de la población mundial que estando en casa se está preguntando qué cosa nueva puede hacer con esto. Y la mayoría está acrecentando estas dinámicas que ya tenían. La cosa es, como dicen los chinos, usamos esta crisis como oportunidad de cambio real y ahora no podemos salir a cambiar el mundo. Ya están los animales ocupándolo mejor, ya está la tierra respirando mejor. Ahora nosotros lo único que podemos hacer es para adentro. Por eso te digo que para mí este confinamiento es el mejor coterapeuta de un buen proceso de profundización personal. Y quizá el que nos intoxiquemos de pantallas, de malos alimentos, de formas tóxicas de vincularnos, quizá todo esto también pueda llegar a ser parte de la salida de alguna manera o de un quiebre, ¿no? O sea, de que algo se nos acabe de tambalear y empecemos a tomar conciencia de que por ahí la cosa no va, ¿no? Yo, bueno, Que sea tan positiva. hoy te pongo el contrapunto. Hoy te pongo el contrapunto. Si hubieras estado muy positiva, me hubiera puesto yo al revés. Es como las parejas, ¿viste? Porque tú vives con el campo alrededor y esto lo sabes. El confinamiento no lo está viviendo tan brutalmente quien ya estaba cultivando esa energía ascética, quien ya estaba cultivando a su alrededor una capacidad de ir más hacia adentro, incluso quien tiene niños no escolarizados. La verdad que sí, siendo un poquito más positivo, sí que es verdad que he estado observando, por lo menos las familias que sí están haciendo terapia en este momento. Por eso te digo, yo creo que es un momento para que alguien nos muestre del otro lado, ¿no? Sí que he estado observando que hay gente que dijo, bueno, no, ya basta, les apagué la tele porque no puede ser todo el día en la tele. Sí que hay gente que se ha tenido que dar cuenta de que, bueno, que tenemos que inventarnos otra cosa para hacer con los niños porque quizás nos damos cuenta de que si estuvieron todo el día en pijama en la tele, pues están muy nerviosos. Ahora, los seres humanos cambiamos poquito si tenemos poca conciencia. Yo hace un tiempo aprendí que la terapia no es para cambiar, la terapia es realmente para tomar conciencia y para aceptarnos. Y una vez que nos empezamos a aceptar, sobre todo que somos conscientes del problema, como hablábamos hace un ratito, ser consciente del problema o ser consciente de los propios errores, es el paso 1 para ir para algún lado, ¿no? Laura Goodman una vez decía en una formación, los exitosos no queremos cambiar. ¿Para qué voy a cambiar si me va todo bien? Entonces yo creo que el paso 1 para querer cambiar es tener un problema. Y en este momento tenemos un problema muy gordo como humanidad. Y tenemos otro tema que yo quiero decirte que tenemos otro regente del cambio, que para mí es un poco lamentable, pero que igual lo voy a rescatar como positivo, ya que estamos tratando de ser positivas en este sentido, y es el tema del miedo. Lamentablemente en nuestras educaciones duales, en las que hemos sido muy estructurados como seres humanos para considerar que hay algo que está bien y algo que está mal, también hemos sido muy manipulados a través del miedo y de la amenaza. De chiquitos, de la manipulación, de no vas a tener esto si no haces lo otro, básica.
que en la crianza respetuosa hemos intentado cambiar de la mejor manera posible, porque, repito, no teníamos esas herramientas previas en nuestras crianzas, entonces no siempre sabemos cómo hacerlo. Entonces ahora está pasando algo muy impactante. ¿Puedo decir palabrotas? Estamos cagados de miedo. Como estamos muertos de miedo, entonces, bueno, no salimos a la calle. Bueno, somos conscientes. Y entonces viene la compra y desinfectamos cada paquetito con lejía. No sea cosa que por las dudas. Las verduras bien lavaditas. Y entonces, de esto es de lo que yo creo que podemos rescatar algo positivo. A mí me encantaría que de aquí empezáramos a ser un poquito más inteligentes, sensitivos, intuitivas, las seres humanas, y podamos buscar una manera de aprender sin darnos tanto con el mazazo del miedo. Pero sí, ahora es posible que en muchas familias, a través del miedo, estén cambiando cosas. Estemos empezando a cambiar estructuras. Sí, después de darnos una y otra vez contra la misma pared, ¿no? Quería comentarte, Eli, escuchándote, hablábamos de adicción, de pantallas, y justo estaba pensando si será también que no sabemos nutrirnos en los lugares adecuados, cómo caemos en circuitos, ¿no? Bien, pues de vínculos que nos dañan a nosotros y que dañan al prójimo, cómo caemos en la adicción a las pantallas o cómo no sabemos alimentarnos, ¿no? Ahora que nos quedamos aquí en estas cuatro paredes, muchos hubo una acumulación, ¿no? Acumulamos latas de conserva, congelados, comida precocinada, y justo hablabas también de que las emociones en este momento van para arriba, ¿no? Como que todo nos podemos sentir desbordados. ¿Qué papel juega también la alimentación en esto? ¿Estamos cuidándola de una manera acorde con nuestro nivel de preocupación por nuestra salud? Voy a cambiar un poquito lo que preguntabas al inicio de no sabemos nutrirnos en lugares adecuados. Me gustaría decirte que yo creo que lo que no sabemos es crear lugares nutritivos. Yo tengo mi 100% de responsabilidad de lo que genero y de cómo lo vivo. Y esto para mí es casi, te diría, mi filosofía de vida, por no decirte mi religión. Y evidentemente es algo que, por supuesto, no me trae caminos fáciles. Porque si yo estoy pensando, no sabemos nutrirnos en lugares adecuados, ni en relaciones adecuadas, y esto lo digo públicamente, tengo un poco de miedo, porque como sabemos mucho echarle la culpa al otro, muy fácilmente, en este espacio en el que estamos limitados por el afuera, tenemos que quedarnos en casa, y los que estamos compartiendo familias con niños, porque estamos conversando sobre todo de las familias con niños, después hay otra realidad de la gente que está teniendo su confinamiento en soledad, está teniendo otro tipo de aprendizaje. Pero entonces, los que estamos compartiendo tenemos la posibilidad muy a la mano de decir, el otro tiene la culpa, el otro lo hace mal. Esto para mí, cuando hago una terapia de parejas, es una de las bases de la terapia de pareja. Cómo yo tomo mi 100% de responsabilidad de lo que genero. Entonces es, ay, no me nutro de lugares porque este novio que me busqué es un tarado. No, en realidad es, ¿qué espacio yo nutritivo estoy dándole a esta persona o estoy creando con esta persona? O cómo paradójicamente aprendí una idea de lo que era sentirme amada en mis vínculos primarios, aprendí una idea de lo que era comunicarme de mi madre y de mi padre, y realmente ahora estoy desplegando esa dinámica que al final acaba siendo contraproducente. Lo que mi niña interior herida cree que tiene que hacer para sentirse amada y para comunicarse con mi pareja es exactamente el contrario de lo que me da buenos resultados. Y esto, te voy a decir, no es un camino de rosas para nada. Es una, no quiero decirlo lucha cotidiana, pero es un riego cotidiano, goteo a goteo. Y para mí el tema de la alimentación juega un papel enorme como símbolo de estos espacios nutritivos que aprendemos o no aprendemos a crearnos. Ahora estamos en un momento que, como tenemos que estar en casa, como todo guiso, el guiso se cuece lentamente para que quede bien rico, para que esté bien cocinado.
Entonces, este es el momento del slow maternity que tanto les dije durante mucho tiempo. Ahora, todo lo que querramos hacer fast, incluso ir a la compra, si fuimos fast, no nos pusimos los guantes, nos pusimos la cara, no nos lavábamos las manos, todo lo que hagamos fast, en este momento es, entre comillas, peligro de muerte. Nos va mal. ¡Wow! ¡Qué gran maestra tenemos en este momento! La tierra misma nos ha puesto en esa posición. Ahora tiene que ser lento, chiquito, calentito, como la cuevita de mamá. Este es el momento para que nuestras niñas interiores heridas y a través de la dinámica con nuestros hijos o con nuestras parejas, demos un poquito de espacio a lo slow, a lo despacito. Y ese despacito implica que si tenés la casa muy ordenada, por ejemplo, vas mal. Estás jodido, pedí terapia. Línea de la esperanza. Empezá de nuevo. Si en este momento alguien tiene la casa muy ordenada y muy limpia, que llame a algún lado para pedir ayuda. Si en este momento alguien sintió que el día fue todo rodado con los hijos, con la pareja, todo se organizó, no había nada fuera de lugar, llegamos a comer a tiempo, incluso hicieron los deberes a tiempo, van mal. O sea, ¿entendés, Lau, que estamos tratando de buscar llegar a un ideal que es justamente, cuando toquemos esa bocina, es cuando va mal? Y todos estamos queriendo llegar a ese ideal. Entonces, una parte importante de esto es qué hacemos nosotros con la comida, porque todo de lo que nos alimentamos transforma nuestras emociones. Y voy a empezar por el cómo nos alimentamos. Si comemos rápido, si comemos despacito, si comemos en familia, si comemos solos, si comemos de pie. En el grupo de Crece Criando hacemos siempre un trabajo con esto, ¿no? Y miramos, cada uno hace una investigación durante un mes de todo lo que fueron comiendo, pero también de lo que recuerdan que pasaba en su familia de origen en el momento de la mesa. Y es muy interesante empezar a ver cuáles son las dinámicas que tienen las madres y los padres con los hijos en el momento de nutrir. Cuando hay una familia que el comer es todo como una alumna decía una vez, no, en mi casa era todo pim pum pam, éramos 5 hermanas, cada uno se agarraba su tenedor, su cuchillo, se servía su plato, comía cuando terminaba de comer se iba, y era un poco comer para subsistir. No nos conectábamos a través del alimento. Y para ella lo más esencial era que no podía conectarse con sus hijas cuando comía. Entonces, ¿qué pasa cuando no podemos conectarnos con un niño, por ejemplo? Que come mal. Que lo que tenemos como resultado es que si no conecté primero con lo nutritivo en el momento de empezar los primeros años de vida, de contacto con el alimento, como resultado lo que tengo es que tengo un niño que come mal, entre comillas, come mal. Me refiero a que no come de todo, que no disfruta del comer. Ni siquiera estoy hablando de que coma sentado o no coma sentado, no estoy hablando de los ejes sociales de lo que sería comer mal, ¿sí? Entonces, para terminar un poquito de esto, yo creo que es un momento, aprovechando que estamos todos muertos de miedo, este sí es un muy buen momento de cambio para lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra propia madre tierra. Entonces, este sí es un momento en el que el miedo nos va a servir como propulsor de un cambio importante, porque como todo el mundo está muerto de miedo a enfermarse, entonces la gente ha empezado a hacer una alimentación un poco más saludable. Repito, una parte de la sociedad. Hay otra que está comiendo enlatado porque no quiero cocinar, no tengo tiempo, no tengo ganas. Pero este es un momento en el que yo, de verdad que me parece súper interesante que hagamos un recorrido en ver, bueno, si no hacía tal receta, me pongo tal receta. Si comía muchos lácteos, pues intento disminuir los lácteos. ¿Qué nos va a generar el azúcar? Tenemos a los niños todo el tiempo en casa, con lo cual veamos cómo el azúcar contamina nuestro hígado, el hígado es el órgano de la rabia, estamos todos más iracundos, hace una curva de subida muy rápida que luego es de bajada y estamos todos muy down, tenemos el bajón famoso del azúcar, cómo los niños van a estar más acelerados, más hiperactivos. Bueno, no es la idea que hoy hagamos una gran charla de alimentación, pero sí por ahí dar algunas pautas para entender cómo ir a lo despacito. Y Eli, esta situación de confinamiento que estamos viviendo es el límite más restrictivo que hemos tenido en nuestra vida.
¿qué hacemos con los niños, con nuestra propia sensación también? Voy a preguntarte primero por los adultos, ¿no? ¿Qué hacemos con esta sensación que nos pasa, que ahora que nos falta un montón de actividades fuera de casa, parece que estamos a punto de desparramarnos, ¿no? Como que nos sentimos un poco invertebrados, un poco gelatinosos y parece que nos falta esa estructura, ¿no? O sea, como que se nos desparraman las emociones y nosotras mismas o nosotros mismos por el salón en cualquier momento. Unos lo harán gritando, otros lo harán llorando, otros lo harán cada uno a su manera, ¿no? Pero ¿qué nos pasa con esto de que parece que nos falta esa estructura externa que le daba un poco forma a nuestros días y ahora, ¿qué nos pasa con esto, no? Me gustaba, vuelvo al inicio de tu comentario de que este es el límite más grande que hemos tenido en nuestra vida, y yo mientras te escuchaba pensaba, bueno, para algunas personas esto está siendo el límite más seguro que tuvieron en sus vidas. Los alta sensibilidad que me escuchan y que saben que son alta sensibilidad, seguro que también, que están viviendo un momento en cierto sentido que está siendo un relax para ellos y para ellas. Pero lo digo, Lau, porque no sé si este es el límite más duro que ha tenido todo el mundo en su vida. Quizás el que tenía un padre que lo molía a palos en su casa, ahora vive solo y está, o vive con su pareja y con sus hijos, y sin duda este no es el límite más duro que ha tenido en su vida, ¿sí? Pero lo que está claro es que es el límite más pandémico, es el límite más compartido que hemos tenido en nuestra vida. Es un límite que nos está colocando a todos en un aprendizaje de base de los que ya hablaban las escrituras sagradas, y es el que todos somos uno. Entonces, partiendo de esta base de que probablemente no es el límite más duro que hemos tenido en la vida, sí que es el límite más compartido, pero ahora está pasando algo muy interesante. Como te decía, quien no tiene no ha practicado en algunos otros momentos de su vida alguna estructura que le generara esta dinámica del ascetismo, de privarse de algo, ya sea con ayunos, no sé, con prácticas espirituales o físicas, incluso que le demandaran una cierta disciplina, quien no ha tenido nunca eso, lo está pasando ahora muy mal. Pero los niños ahora están viviendo que los límites de la casa, las cuatro paredes en las que podemos estar, y repito, hablo también de muchos niños en España, no están pudiendo ni siquiera salir a dar una vuelta a la manzana. Los niños son los famosos castigados de la historia, como decía un vídeo que circulaba por ahí. En España tenemos 7 millones de castigados. Entonces, los niños ya están viviendo estos límites de una manera difícil. Ni te digo los adolescentes, que además tienen tanta necesidad de encontrarse con sus pares y que no se están pudiendo encontrar con los pares. En esta situación y en esta limitación, además tenemos muchos que teletrabajar y muchos que cumplir con, bueno, he sabido de pacientes mías adolescentes con clases de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde del instituto, igual que como lo hacían antes, solo que a través de una plataforma digital, y además después tienen más deberes que hacer prácticamente que los que tenían antes, porque como ahora no los evalúan con examen, sino que los evalúan con trabajos prácticos, los niños están muchos teniendo que trabajar el doble. Encima, con toda la carga de frustración de los adultos alrededor y con la carga de frustración de las noticias, que no puedes abrir, yo el ordenador no puedo abrir la computadora sin que me diga abajo un cartelito que me da información sobre el COVID y que no lo quiero ni nombrar, porque todo es así. Entonces, estamos en un momento dado que los límites son algo que nos tiene que sostener. Yo me voy para atrás en esta silla y tengo un respaldo que me sostiene, y en eso es cuando en los talleres de límite siempre hablamos de que el límite también es algo nutritivo, algo que contiene y algo necesario. Estamos teniendo un extra de límites. Y cuando las mamás vienen a decir, el otro día una mamá en el grupo decía que bueno, que ahora había puesto despertador a sus hijos para que se despertaran en un horario, habían comido todos, habían desayunado, luego habían hecho los deberes y se habían hecho rutinas.
Y en el periódico nos mandaban el otro día una nota también que decía, bueno, ¿qué puedes hacer para no pasarlo mal en este confinamiento? Entonces salieron todos los cognitivo-conductuales a decirnos pues todas las rutinas que necesitáramos para que nuestra conducta se mantuviera estable. Yo realmente leo las notas y digo, bueno, pero somos robots. Nadie dijo, ahora a bailar, cuando toca a las 8 el momento de aplaudir, a poner la música a tope y hacer una fiesta de disfraces en casa. No hubo nada creativo que hiciera alusión al descontrol y a la creatividad, al desorden necesario que tiene la creatividad. Entonces, en este momento ya tenemos un límite externo impuesto por lo legal, impuesto por las paredes de la casa. Demos un poco de fluidez, demos un poco de respiro. ¿Qué podemos hacer con la escuela en estos tiempos? Que en este momento hay madres que me dicen, no, es que tengo que hacer un montón de deberes, no sé qué. He terminado las sesiones diciéndole, bueno, a ver, si te quedaran 4 semanas de vida, ¿cómo las quieres vivir? En este momento nos está pasando algo espectacular, que es que tenemos un embudo a una conciencia, a esa conciencia del todos somos uno, que puede ser muchísimo más espiritual en el día a día. En la práctica cotidiana del deber hacer, tenemos algo que los chamanes llamaban la muerte como aliada. Ahora todos somos conscientes de la muerte, o porque la hemos vivido de cerca, o porque tenemos algún familiar que está enfermo, o porque hemos mirado el periódico, hemos visto, porque salimos con miedo a donde sea que pisamos. ¿Qué queremos hacer con esto? ¿Seguir aumentando el miedo? Y para frenar ese tembleque energético y esa parálisis en la que el miedo nos coloca, pongamos música a tope, bailemos, toquemos lo que la programación neurolingüística llama la zona loca. ¿Qué importan ahora los deberes? La gente está preocupadísima. Pero ¿sabes lo que te digo, Lau? Que repitan el curso los chicos, no pasa nada. Que repitan el curso, porque esto lo van a recordar para el resto de su vida. Si en la pandemia famosa, aquella del 2020, que se pronosticaba el fin del mundo, mi mamá estuvo todo el día gritando, me pegó 8 veces, y yo tenía que hacer deberes y comunicarme con mis compañeros todo por el ordenador, y en mi casa había mal rollo todo el día, va a ser muy diferente hacia aquella pandemia del 2020. Lo cuento en terapia a los 40 años, digo, no me la olvido más. Empezamos mi mamá a cocinar guisos que no paraba. Ponía los colchones, cosa que nunca había hecho, como si fueran un tobogán atravesado por el sofá, y jugaba de lo lindo. Se ponía una peluca a la noche, salía a aplaudir a la terraza. Yo nunca había visto a mi madre tan divertida. ¿Te das cuenta del cambio para la vida de un ser humano? Ustedes tienen ahora la posibilidad de cambiar la vida de sus hijos. Y, aquí quiero aclarar una cosa, sin deberías de mi parte. Porque si no lo podemos hacer, si no nos sale, también está bien. Yo, como madre, no como profesional, como madre, estoy en un pico igual que todo el mundo. Un día los quiero tirar por el balcón, digo, madre querida, por favor, cuando se acaba esto y me voy a mi consultorio a trabajar, porque no los aguanto más. Otro día me pongo la peluca y estoy bailando, y estamos jugando al tejo, tirados los 4 con la pelota en la sala de casa, y me parece que estamos viviendo los momentos más felices de nuestra vida. Al día siguiente llamo a mi madre llorando, le digo, hoy tuve un día terrible con Ciro, estaba hiperactivo, no lo aguanto más, no sé qué hacer, soy una madre terrible. Todo eso me pasa a mí. Así que si yo me pongo hoy como profesional, habiendo trabajado 12 años en crecer criando con familias, infinita cantidad de familias, a decirte que lo hago diferente, mentira. Mentira. La crianza respetuosa o la idea que tenemos de que tenemos que hacer una crianza pitipiti, puchu, pocho, pocho, y si los juguetitos Montessori, y si tiene que ser todo de madera, y si tiene que ser todo blandito, y todo, y tenés que ser una madre, ay, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo dormiste? ¿Tuviste una pesadilla? Tranquilo, hablemoslo. Es mentira. Es el maravilloso timo de la historia. A mí me encanta que lo tratemos de practicar todas. Pero todas venimos de infancias, como mínimo, de mierdita. Más o menos, todas, un poco más, un
poco menos, pero seamos seres humanos reales. Y ahora, por favor, seamos seres humanos reales confinados o afinados, que me gusta más la palabra, ¿no? Porque confinado suena como medio feo, confinado, pero afinado me suena ya a un instrumento de música que, bueno, que a veces afina, a veces no, pero que lo estás afinando, estás en proceso. Hagamos el proceso de afinar nuestros instrumentos de conexión y de comunicación sin tanta exigencia. Claro que sería una exigencia, ¿no?, muy pesada tratar de imponernos también un ideal. Y una de las cosas que para mí siempre son importantes es, bueno, hablemos de maternidad, pero en la maternidad lo hacemos como podemos. El parto lo tenemos como podemos, nos ideamos un parto divino, en casa, respetuoso, pitipí, de pronto se nos dio vuelta la tortilla, nos tenemos que ir corriendo al hospital, y bueno, es lo que nos queda. Así es. ¿Qué es lo que más te sirvió de tu trabajo personal y de conciencia cuando fuiste madre? ¿La idea de un montón de tips de que tenías que hacerlo todo natural o perfecto? Ah, no. ¿O fue otra cosa lo que más te sirvió? No, a mí, por ejemplo, el verme con, con todas esas cosas que me gustaría que no aparecieran, ¿no? Y que aparecen, y enfadarme, y que mi hijo me diga que me enfado mucho. Y yo decir, jolín, pero de verdad me enfado, o de verdad me enfado mucho, y darme cuenta de que sí, de que me enfado mucho en intensidad, y hay días que me enfado varias veces, ¿no? Y bueno, y también permitir esto, ¿no? Y darle un espacio y no pretender, ¿no? Como, es como la historia, ¿no? La historia de vida enfocada un poco a lo que decías antes, a lograr ser querida cumpliendo como unos estándares determinados, ¿no? Entonces esto me lo llevo a todas las esferas de mi vida. Entonces, claro, con mi hijo, por supuesto, para sentir que yo cumplo, pues, o sea, es que es todo un engaño, porque yo no tengo que cumplir nada, ¿no? O sea, tengo simplemente que estar disponible para él en la medida en la que yo puedo, siendo la No persona que... lugar a dudas, pero por qué tu hijo te dice, mamá, te estás enojando mucho? ¿Por qué tu hijo llega a poder decirte, mamá, acuérdate cuando te ve con el móvil? ¿Por qué nuestros hijos llegan a poder esto? Porque un niño que ha sido sometido, que su discurso es tan engañado que no puede tener criterio personal, que es lo que estamos tratando de crear cuando queremos crear seres humanos potentes y empoderados. Si un niño está siendo muy sometido, no tiene ni siquiera el discurso para decirle a la mamá, mamá, te estás enojando mucho. Claro. Entonces, si nuestros hijos han tenido el permiso para hacerse esas preguntas, para hacerse esos cuestionamientos, es que la cosa va bien. Por eso para mí es importante recalcar en que ahora que estamos un poco con el tema del confinamiento y etcétera, no estamos buscando un confinamiento perfecto ni idílico, porque si estamos explorando las diferentes emociones del ser humano, los primeros 9, 10 años de vida, como mínimo, y sobre todo los primeros 7 años, que es la constitución de los primeros centros energéticos, los famosos 7 chakras, en realidad estamos tocando esas emociones de manera desorganizada. Y si todo va bien, lo que nos va a pasar es que nuestros hijos van a ir tocando salpicadamente esas emociones de manera desorganizada. Y si todo está yendo bien, eso quiere decir que para nosotros estará siendo más complicado acompañar esos procesos que ponerles un iPad enfrente. Porque así los estamos anulando, les estamos anulando criterio personal. Si todo va bien, Laurita, en la apariencia va mal. Mal es un decir, va desordenado. Sí. Genera vergüenza a veces, ¿no? Porque es esta, yo me acuerdo, hace muchos años me dijiste algo que ahora hace poquito le dije yo a una consultante, ¿no? El precio de la felicidad es sentir que traicionamos a nuestros mayores, ¿no? Muchas veces a nuestra mamá. Entonces... Hellinger decía eso, que no fue una frase mía, lo que te dije fue... Yo la aprendí de ti, ¿eh? Decía que para la felicidad, para que la felicidad permanezca en nuestra vida,
tenemos que pagar una cierta culpa. Tenemos que pagar una cierta culpa con nuestro sistema familiar, con el discurso que Exacto. se ha creado. Entonces yo siento esto que justo estabas diciendo tú, ¿no? Si por dentro la cosa va bien, la apariencia puede ser más, ¿no? Como socialmente cuestionable. O sea, la apariencia es menos bonita, no es una foto bonita. Cuando tenemos a un niño que se atreve a expresarse, un niño que tiene habilitado el pedir lo que necesita, un niño que si se siente violentado, de repente nos responde con contundencia, ¿no? Yo esto lo veo en mi hijo, o sea, si mi hijo se siente violentado, a lo mejor yo me estoy dando cuenta, pero a lo mejor se está relacionando con una persona que no se da cuenta de que está violentando al niño. Los hijos criados con conciencia, no me gusta decir con crianza respetuosa, porque yo considero que somos tan violentos en nuestro interior y venimos de tanto desamparo que creo que sería pedante decir que criamos respetuosamente. Yo no sé, yo no lo logro al 100% de las veces, No, así no, que pero no me tenemos animo una a mamá que se vender. enfada, ¿eh? Aquí tenemos una mamá que por lo menos se enfada, por lo Ya menos, tenemos una mamá que se enfada y que por la lo menos. regaña. Sí, Pero los hijos criados con conciencia son hijos más difíciles. Con lo cual, más difíciles, perdón, voy a hacerte una salvedad, más difíciles en todos estos primeros años de vida en el que la emoción está saliendo de manera desorganizada. Después, la cosa va rodada. claro, son más difíciles de presentar, ¿no? Como de poner en el escaparate o de presentar en una galería, digamos, ¿no? O sea, y luego viene la abuela, el abuelo que dice, pero ay, este niño, ¿cómo le permites esto? O este niño es que fíjate, ¿no? Son Como, más incómodos para la sociedad. Entonces, exacto. nosotras que tenemos estas profesiones tenemos un riesgo cuando estamos hablando de esto, y por esto yo lucho mucho contra esta cosa idílica del gurú, del que lo hace todo bien. Realmente es otra de mis banderas, decir, aquí somos todos seres humanos aprendiendo, estamos aprendiendo a hacerlo mejor. Entonces, si en el confinamiento no lo tenemos claro, pues, ¿para qué nos queda todo esto? Los hijos son incómodos. Mi hija mayor, que ya tenía 8 años cuando nació el pequeño, se enfada muchas veces con el pequeño, porque, no puede ser, que no haga esto, que no haga lo otro. Si bien está claro que los dos tienen claramente destinos diferentes, estructuras de personalidad diferentes, etcétera, etcétera, cartas astrales diferentes, para nosotros los primeros 8 años de Luna fueron una batalla. No era fácil para nada. El otro día yo abría el curso de Crecer Criando, había algunas mamás que me emocionó mucho, que hacían el grupo online de Crecer Criando en cuarentena y que habían hecho el primer Crecer Criando hace muchos años. Y entonces ya tienen a sus hijos pues también mayores. Entonces yo contaba que en aquella época dábamos Crecer Criando en Mallorca y vivía en Barcelona, y cuando me tomaba el avión con mi hija, la dejaba todo el fin de semana con su papá y pensaba, yo no sé mañana cómo voy a dar el curso. Me tocaba dar la clase de límites y yo pensaba, esto es una vergüenza, es una falta de respeto. ¿Yo a quién le voy a contar algo sobre límites? Si con Luna esta semana fue terrible, todo el tiempo a los gritos, nos estuvo hablando mal, tratando mal. Y entonces contaba esto a estas alumnas porque decía, bueno, ahora que tiene 13 años, puedo decirles que funcionó. Funcionó. Para ella era necesario que esa rabia saliera a modo desorganizado. Y nosotros la pudimos acompañar como pudimos, pero siempre recordándole, somos seres humanos que cometemos errores y estamos aquí contigo aprendiendo. Esto para mí, ¿sabes qué te digo? Es un mantra para el confinamiento, para la vida misma, pero los padres no podemos seguir situándonos frente a los hijos desde esta idea educativa de que hay un profesor que enseña y otro que tiene un cuenco vacío que se tiene que llenar. Aquí somos seres humanos compartiendo vivencias, compartiendo experiencias, y muchas veces, en lo más profundo, realmente tenemos mucho más que aprender de nuestros hijos que lo que tenemos para enseñarles. Lo único que tenemos para darles, en realidad, además de la vida, es la obligación de que tengan alimento, un buen colchón donde dormir y ropa con la que vestirse, y en lo posible una buena educación o una educación mínima. Esta
es nuestra obligación como adultos, como seres humanos, por supuesto respetando sus cuerpos, sus integridades emocionales. Sin lugar a dudas, cada uno le pondrá su decorado a la educación de los hijos. Pero lo que los hijos tienen para enseñarnos, y los que tenemos hijos ya mayores, que los hemos criado así, te aseguro que ya estamos recogiendo el regalo, estamos recogiendo los frutos. Y aquí sí es donde puedo decir, doy fe, nos fue bien en este sentido, porque vemos que tenemos una hija muy íntegra, autónoma, con unas capacidades empáticas brutales, con unas capacidades de mirar al otro que no son nuestras, que sin lugar a dudas ella también las traía, pero que en nuestro ir y venir de tratar de aprender, ella sin lugar a dudas las ha desarrollado al 100%. Bueno, Eli, al final te fuiste un poquito por la vía de la esperanza. ¿Viste? Al final lo conseguimos. Siempre acabo un poco positiva en el fondo. Bueno, Eli, por Gracias. mi parte te agradezco un montón tu tiempo.